Arratsaldeon. Honekin, Urrezko Zeledonen 14. hitzaldi zikloari hasiera emango diogu, lagun batekin. Jesus Agastui. Lanbidez, ingeniari aeronautikoa da eta hegan egitea bere pasioa ere bada. Agian horregatik, bera baino lehenago hegan egin zuten beste pertsona batzuenganako interesa dauka. Eta zehazki, hegazkinak ikusi gabe hegan ikastera joan zen gazte bati buruzko interesa. Orain azalduko digun moduan. Nos acompaña inaugurando este 14º ciclo de conferencias de Celedones de Oro. En esta primera conferencia nos acompaña un amigo, Jesús Agastui, ingeniero aeronáutico de profesión y también un apasionado por los aviones y por las historias de personas que antes que él les dio por esta locura de volar, ¿no? Como creo que dice él. El aerotrastorno. Exactamente. Les dio por aprender a volar, también por fabricar aquellos aparatos, por mejorarlos, por enseñar a otras personas a construirlos. Y aunque seguro que hablará de varios de ellos, de varias personas aerotrastornadas, como dice él, se va a centrar en un vitoriano que con solo 17 años marchó a Francia a aprender a pilotar, cuando todavía en Vitoria no se había visto ni siquiera un avión. Ya nos lo comentará con más detalle. Pero bueno, es un comienzo apasionante para una historia, ¿no? para una biografía de un personaje como es Heraclio Alfaro Fournier, que es de quien nos va a hablar. En 2019, junto con José Luis Sáez de Ugarte, publicó la biografía de Heraclio Alfaro Fournier, la biografía de este apasionado y de este pionero de la aviación, después de bucear en numerosos archivos, en revisar innumerables escritos, de leer artículos periodísticos, de documentarse sobre las patentes de estos inventos, de rebuscar entre fotografías y de consultar abundante bibliografía sobre este tema. Realizó junto con José Luis un detallado escrito, una detallada investigación que bueno, lo podréis consultar si os interesa después de oír esta interesante conferencia. Podréis profundizar más en esta publicación, que como os digo es muy detallada, tiene muchos datos, pero a la vez es muy amena porque tiene una gran cantidad de fotografías antiguas, muy curiosas, muchas desconocidas, y que seguro que vais a reconocer algunos paisajes y otras os va, situados estos aviones en algunos paisajes, en algunos aeropuertos que ya nos va a indicar, y otras pues son bastante curiosas y novedosas, ¿no? Esperamos que en esta conferencia puedas hacer un breve resumen de toda esta vida tan interesante y desgranando todos estos logros y estas aventuras de este gasteiztarra, que seguro que se puede considerar no solo un pionero vitoriano o alavés, sino vais a ver que con todos los datos y con toda su historia se puede considerar un pionero a nivel mundial. Y no es ninguna exageración, ya lo vais a poder ver ahora mismo que os dejo con Jesús. Muchas gracias. Lo primero, agradecerle a Edurne, porque aunque ha dicho que el libro lo escribimos entre José Luis y yo, en realidad ella nos ayudó porque la engañaron al principio para corregir la parte de la familia de los naipes, por su conocimiento del tema de naipes al trabajar en el Museo Vivat, precisamente de los naipes de su abuelo. Y entonces, pues gracias a ella, le dio la vuelta al libro, nos lo hizo mucho más profesional y pues las citas y todo lo que es referencias a fotografías, pues hay que agradecerle a ella y por eso habéis visto que se lo sabe requete bien. Bueno, el libro, aparte de agradecerle en primer lugar a Edurne el trabajo que hizo de ayudarnos a poner un poco de orden a toda la información que teníamos,
nace un poco de José Luis. José Luis trabaja toda su vida en Naipes Fournier porque él le gustaba mucho el arte, y entonces pues a Félix le piden en el año 93 que escriba un librito en la colección de los alaveses, y él escribe este libro, que era lo único que teníamos en el Aeroclub de conocimiento de Heraclio Alfaro. Heraclio, lo bueno que tuvo es que en aquella época hay fotos de toda su vida, y luego la familia tuvo a bien todas las cajas que hizo, pues podemos decir más de 100 cajas, lo donó todo al archivo del Ejército del Aire en Madrid, en Villaviciosa de Odón, donde hemos estado bastantes veces, pues leyendo todo lo que había, porque ellos en aquella época, es muy curioso, escribían con aquellas, vosotros sois gente de mi edad más o menos, conocéis que había unas hojas de calca, entonces ellos escribían a máquinas, normalmente, bueno, o casi siempre con secretaria, y entonces tenían siempre la carta que habían escrito y la que recibían. Entonces, de esa manera pues se podía seguir muy bien lo que de unos a otros escribían, y hay que decir que Heraclio pues hay miles y miles de cartas que escribió y recibió allí en el archivo de Villaviciosa. Y entonces, con todo aquello y el trabajo que había hecho José Luis, pues yo contacté con él y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una cosa más amplia? Y a él le pareció muy bien la idea. Aparte del libro que él tenía él más cosas en casa, tenía muchas más fotografías, y bueno, pues el estar el uno con el otro pues ya nos obligó a continuar con la historia y a acabar el libro. El libro es muy interesante por lo que ha dicho ya, de que tiene un aspecto gráfico, pues de que hay más de 500 imágenes en el libro. Luego tuvimos también suerte con Miquel Arriaga, que era el maquetista, que nos hizo una edición pues muy moderna, que pues se nota el carácter profesional que él le dio al libro. Hay otro librito más pequeñito de uno de los alumnos que tuvo Heraclio Alfaro en su estancia en Estados Unidos, que también habla de la parte técnica de los motores, porque era lo que le interesaba, y también cuenta parte de la vida de Heraclio. Pero bueno, vamos a ceñirnos un poquito a Heraclio. Primero hay que aclarar todo el mundo equivoca Heraclio Alfaro con Heraclio Fournier. Entonces, en azul está la familia Fournier, en rojo están los Heraclio. ¿Qué ocurre con Heraclio? Bueno, hay un francés que se casa con la hermana de Heraclio, vienen a Vitoria, montan en el Globo una imprenta, y hay un momento dado que él decide marcharse a Valladolid. Heraclio coge las riendas del negocio y con 21 añitos se viene aquí al Globo, en la Plaza España, y él monta primero los trabajos de impresión, y empieza a trabajar con el tema de impresión y de imprenta. Heraclio Fournier tiene 4 hijas, las primeras no tienen descendencia, y la única que tiene descendencia y se casa con un Alfaro, que era una familia que provenía como el nombre del apellido, de la zona de La Rioja, y entonces Mercedes se casa con Juan Bautista, y entonces en realidad en Vitoria no hay nadie que se apellide Fournier, siendo nuestros naipes pues una cosa que conoce todo el mundo en todo el país. Entonces, Heraclio Fournier acaba dejando la continuación de la empresa de naipes en Félix, uno de sus nietos, que era un poco el que tenía un aspecto más artístico y le sigue un poco el tema. Luego hay que reconocer que luego Félix desarrolló mucho más la empresa de lo que llegó a hacer incluso su abuelo. Entonces, por eso Heraclio Fournier tiene un nieto que se llama Heraclio Alfaro Fournier, que es el piloto. El primero de sus hijos fue un ingeniero de minas. Tomás fue alcalde, fue abogado, escritor, pintor. Bueno, hizo unos libros muy interesantes, hizo de todo. Félix es el que lleva el tema de los naipes. Jesús fue ingeniero naval. Y luego Ramón, el hijo pequeño, continuó con el trabajo de su hermano mayor. Lo que pasa es que llevaban mucha diferencia en la fábrica de naipes. Ignacio era alférez de la Marina, y en la Guerra Civil los republicanos en Cartagena los fusilan a todos los que estaban en un barco y fallece durante la Guerra Civil. Bueno, su hermano Tomás estuvo también preso por el bando nacional en un par de años en un campo de concentración. Luis estuvo más dedicado al tema de la música, y bueno, luego hay una niña que muere a los 10 meses de nacer, y hay otra que muere justo cuando Heraclio va a volar con su primer avión. Les pasaron muchos infortunios. Bueno, esto vamos a pasar un poquito rápido porque más o menos todo el mundo conoce un poco la historia. Esto es el Globo, en la Plaza España, donde empieza la fábrica de naipes. Luego se trasladan aquí a la calle Manuel Iradier con la calle Fueros. Hay otro edificio con una torre que está en la calle Manuel Iradier, pero con la calle San Antonio. Pero donde estaba la fábrica era este. Esta es una vista. Allí se ve la parte de la vía del tren. Si veis al fondo los vagones.
y esta es una vista desde el lado contrario. Entonces, en aquella época, igual que en los pueblos se vivía arriba y los animales vivían abajo, aquí tenía la fábrica abajo y la gente vivía arriba. En esta vivienda nace y muere Heraclio Alfaro. Estos son sus padres. Su padre tenía una empresa de sacos que ganó muchísimo dinero porque los hacía muy, muy automatizados, y durante la Primera Guerra Mundial pues, servían para meter arena y hacer trincheras y para llevar la comida. Esta es la antigua fábrica que todo el mundo más o menos hemos visto en la zona de Adurza. Y bueno, pues de Félix se podrían decir muchas cosas, pues que la relación que tuvo pues, con la Escuela de Arte y Oficios, con el Hotel Canciller Ayala, con los museos, tanto el Vivat de Naipes como el de Bellas Artes. Tuvo también una colección muy interesante de tauromaquia. Dieron muchísimo dinero para la Catedral Nueva. Bueno, un montón de cosas, y sobre todo en el tema de los trabajadores es muy famoso el tema de las naiperas, que de los 870 trabajadores, pues posiblemente 600 eran mujeres. Tenían muchas ayudas, fomentaba que estudiaran, que tuvieran vacaciones, el tema de sanidad, las bajas, un montón de cosas. Luego, como una curiosidad, podemos decir que en España todo el mundo tiene la casa donde viven ellos y donde nace y muere Heraclio Alfaro, que es en las cajas de los naipes. Si vamos para atrás, este sello, que la gente no se fija, si lo ampliamos, es la casa donde ellos viven. Es esta casa. Entonces, esta foto, sin saberla, la tenéis todos en casa y es donde nace y muere Heraclio Alfaro. Bueno, Tomás, ya hemos hablado de él. Tomás tiene una calle también. Bueno, luego hablaremos un poco de esto. Y Jesús, cuando a su hermano, que era Alférez, lo capturan y lo fusilan, él consigue escapar. Era ingeniero naval, era militar, porque en aquella época los ingenieros no existían las carreras como civiles, había que pasar por las escuelas militares. Y él consigue escapar, y luego en la posguerra se dedicó a desarrollar sobre todo la Marina Mercante Española. Bueno, voy a hacer una cosa paralela. Primero voy a contar un poco la historia de la aviación en Vitoria y luego ya vamos a volver a Heraclio, y alguna cosita un poco se repite. Y eso que Edurne nos puso bastante orden en ese asunto. Lo primero que se vio en Vitoria de volar, y el primer accidente, en aquella época, en el 1889, había unos circos que eran como feriantes, que iban con unos globos, normalmente lo hacían en las plazas de toros, y hacían ejercicios circenses colgando de un globo. Bueno, pues este día, una patrulla de estas de feriantes tuvieron la mala suerte de que el cable que sujetaba al globo se le escapó, y el pobre Antonio Martín y Latour, que le llamaban capitán, pero ni era capitán ni era nada, pues se quedó enganchado del cable y el pobre cayó entre Castillo y Mendiola y murió desangrado. En el libro, bueno, y ahora también cuando vayáis viendo, pues va muriendo mucha gente. Este negocio de la aviación en aquella época era bastante peligroso. El primer avión de la historia lo hacen los hermanos Wright en Estados Unidos en 1903, son los inventores de la aviación y quieren patentar el avión. Y entonces durante 3 años no vuelan, lo tienen todo documentado, pero quieren patentarlo y que el invento del avión sea suyo. Y entonces, pues durante 3 años no hacen nada. Y vienen a Francia porque los americanos no les hacen mucho caso a sus propios, porque no les creen, porque no les ven volar, porque ellos no lo quieren enseñar. Y entonces vienen a Francia en el 1907, o sea, pasan prácticamente desde el 3 al 7, 3 años sin hacer nada y vuelan 1 minuto. Bueno, el Alfonso XIII, que era muy aficionado a la aviación, fue a Pau a verles. Este es uno de los hermanos Wright, pero él no vuela porque tiene miedo a lo que pasaba en aquella época. El primer avión de verdad, aunque los americanos inventan el avión, la aviación la desarrollan con muchísima diferencia a los franceses. Este es el primer avión de verdad, que es el Blériot 11, Louis Blériot, es el que inventa, que es este hombre de aquí de bigotes. En aquella época todos tenían bigote, tampoco eso quiere decir mucho. Y bueno, este es el primer vuelo donde, por así decirlo, se inventa la aviación. Él cruza el Canal de la Mancha en 37 minutos y aquel día ya había uno que había intentado unos días antes el cruzar, se le paró el motor, cayó al agua. A él aquel día tenía los pies quemados porque se le había caído aceite del motor, mató a un perro con la hélice, su mujer encima le dijo que no volara, pero él se tiró para adelante e inventó la aviación prácticamente. El primer avión y el primer piloto, aunque no tiene título, porque no se había establecido los exámenes, es este hombre de Aranjuez. Muchas veces se ha escrito y es equivocado el decir que Heraclio Alfaro hizo el primer avión en España. Eso no es cierto. El primer avión y el primer piloto es
Antonio Fernández Santillana, que era de Aranjuez, era un modisto, se fue a Francia, copió las ideas, porque todos copiaban más o menos unos a otros, el avión de los hermanos Wright, pero le puso ruedas y con un motor bastante interesante consiguió volar. Se calentó mucho el hombre y el tercer vuelo se mató. Pero pasó a la historia como el primer español que hizo un avión y que lo voló. Luego un francés cogió la patente, los planos, y hizo un par de aviones más de este hombre, de Antonio Fernández Santillana. En España, ¿cuándo es la primera vez que se ve volar? Pues lo hacen estos dos hermanos franceses con un Blériot, siempre hablamos del mismo avión porque era el avión por excelencia, y vienen y vuelan en Barcelona y en Madrid en el año 1910. En aquel momento no existía el fútbol, ni sin prácticamente, los famosos, los que ganaban el dinero eran los toreros. Entonces, cuando se inventa la aviación, que es muy paralelo al tema de la automoción, porque prácticamente en Vitoria no existían coches, tenía coche pues, la familia de Alfaro y 4 industriales más, y las motos prácticamente menos, pues los ayuntamientos pagaban muchísimo dinero por ver estas exhibiciones y la gente se volvía realmente loca. Había cosas pero muy curiosas que ahora vamos a ver. Por ejemplo, de esta misma época, acercándonos un poquito más a Vitoria, hay un francés que es muy importante para la ciudad de Vitoria, que es Leoncio Garnier, que se va a Pamplona porque él tenía un taller de coches en San Sebastián, pero allí no había ninguna zona plana más que un poco la zona de la Sarte. Y en Pamplona aquí tuvo la suerte de que cuando el avión que él había diseñado se le dio la vuelta, la hélice se clavó en el suelo y salvó la cabeza. Si no, el pobre aquel día le habría cascado. Entonces, pues bueno, ahí vio que el negocio de hacer aviones no era muy positivo y que era más positivo el montar una escuela en Vitoria y sobre todo hacer vuelos en ayuntamientos. Esta es la primera licencia que hubo en España, que se llamaba Benito Loigorri. Lo que pasa es que tuvo algunos accidentes y ya abandonó la aviación por el vino y las mujeres, porque vio que era más seguro aquello. Y fue amigo de Heraclio hasta su fallecimiento. De hecho, el año antes de fallecer Heraclio, pues Benito se seguían carteando. Y él fue, después de uno de los accidentes, el que le vende el motor para poder hacer el avión de Heraclio Alfaro, porque lo más difícil en aquella época, aparte de hacer avión, era conseguir un motor, porque eran unas cosas carísimas. Vuela en San Sebastián desde la playa de la Concha y bautizó a la primera mujer. La bautizó de las dos maneras, porque fue la primera mujer que voló en España y encima acabaron en el agua, con lo cual tuvieron que salir nadando y tuvieron suerte. Este otro pobre, el barbudo, Latán, tuvo menos suerte y en una de las exhibiciones que le pagó el Ayuntamiento de San Sebastián acabó en el agua, no llegaron pronto con la barca y se ahogó. Estos dos de aquí, ahora vamos a hablar de ellos con posterioridad, vinieron a hacer un avión a Vitoria porque en San Sebastián no tenían sitio para hacer el aeródromo y el Ayuntamiento de Vitoria les ayudó bastante. Es una historia que vamos a explicar luego con una foto muy buena, con más detenimiento. Cosas de la gente, cómo se volvía loca, pues esto es un ejemplo de volverse loco. En Santa Polonia, en una pista, una pradera que había a las afueras de Durango, porque en Bilbao no había manera de organizar esto fácilmente, organizan un show aéreo, que era el primero que se iba a hacer en esta zona, y contratan a 2 franceses que cobraban una burrada de dinero, organizan un aeródromo y les hacen un hangar. Bueno, pues como hacía viento y los franceses dicen que no van a volar porque se van a pegar un trompazo, igual se matan, la gente había pagado un par de pesetas, se vuelven locos y acaban quemando los hangares y quemando los aviones. La Guardia Civil no pudo con ellos y la turba que había allí arrasó con absolutamente todo. O sea, eso pasaba en aquella época. En algunas cosas no hemos mejorado. Aquí en Bilbao después, un par de años más tarde, en el 1912, vino uno de los primeros hidroaviones del mundo y esta foto es muy curiosa porque cruza por debajo del puente colgante y bueno, estos tenían más facilidad si se les paraba el motor porque bueno, el agua pues, era más fácil para aterrizar que la tierra. ¿Qué pasa en Vitoria? Que en Vitoria el ejército, no existía el ejército del aire, el ejército en general compra un globo a los franceses de la empresa Astra y el pobre Leonardo Torres Quevedo, que era un ingeniero que nadie le hizo caso, como muchos otros, pues se marcha a Francia y hacen este dirigible, compran el dirigible y para traerlo poco a poco buscan un sitio para poder parar en Vitoria. ¿Y dónde paran? Pues organizan un aeródromo en la zona del Aqua, que ahora vamos a ver dónde estaba exactamente. Y este era el dirigible España, que al final acaba viniendo en ferrocarril, pero el aeródromo de Vitoria ya estaba preparado. El aeródromo, estas fotos son muy bonitas. Si os hacéis una idea,
vamos a explicarla. Esto es la zona del Aqua, y esto es la iglesia de Arriaga. Y al fondo podríais ver más o menos la continuación de los montes de Vitoria, y esta sería la carreterita que viene desde el cementerio de Vitoria hacia lo que sería ahora Avechuco. Pero ahora vais a ver esta otra mejor. Aquí está desde el norte hacia el sur. Aquí se ve mejor la parte de Arriaga. Aquí se ve la ciudad de Vitoria, que acaba prácticamente el Parque del Norte. Aquí se ve perfectamente la catedral vieja, y aquí incluso en las afueras también de la ciudad se ve la plaza de toros, porque la ciudad de Vitoria, esta foto más o menos es de los años 20 y 30, no se sabe exactamente muy bien la fecha exacta. Hay una cosa interesante que era el campo del Aqua. Yo en los papeles que hemos encontrado de aquella época, ellos hablan del campo del Aqua, del campo del agua. ¿Qué pasaba? Que la presa que conocemos ahora no existía, es de los años finales de los 50, y toda esta zona se inundaba. Igual que se inundaba la zona de Salburua, que está por aquí, o se inunda ahora todavía la zona de Asteguieta, esta zona se inundaba. Entonces, el propio aeródromo tenía en todo su alrededor, en la foto anterior igual se ve un poco mejor, tenía como un foso de 2 metros de profundidad para que cuando venía la riada del río Zadorra, pues que en cierto modo quedara como una isla, pero no lo conseguían mucho. Y entonces, cuando se inventa la escuela de Vitoria, pues tuvieron problemas con el agua y acabaron un poco desistiendo porque era complicado. Se volaba, pero daba muchos problemas. Mezclando los mapas de aquella época, es sencillo porque pone las calles en su sitio. Aquí está la ermita juradera de San Juan de Arriaga, y el campo del Aqua coincide exactamente con la plaza de Ignacio Aldecoa, y aquí está el cuartel de la Archancha, y este sería el portal de Foronda. Ahí es donde estuvo el primer aeropuerto de Vitoria, que funciona desde el año 11 hasta prácticamente el año 35. Durante la Guerra Civil hay unos meses que se abre porque no cabían todos los aviones en Salburúa, y entonces funcionaron durante un par de meses los 2 aeródromos a la vez. Bueno, ya tenemos aeropuerto en Vitoria, y ahora a un periódico franchute, al Le Petit Parisien, pone un premio descomunal de 200.000 francos de aquella época, que era una barbaridad de dinero, y hacen una carrera que en cierto modo se parece a la película de aquellos locos chalados con sus locos cacharros, y entonces tienen que salir de París, en una etapa llegar a Angulema, descansar, otro día llegar a San Sebastián, descansar, y otro día llegar a Madrid. Bueno, se apuntan mogollón de gente. Heraclio estaba allí, porque Heraclio estaba aprendiendo a volar en Francia, y Heraclio es testigo de este accidente. Su profesor, que se llamaba Emilio Train, con este avión se cae encima de los gerifaltes, vamos a decir, y mata al ministro de Defensa, al ministro de la Guerra. Y les dio igual, no suspendieron la carrera, porque aquello había que hacerlo a cualquier punto. Bueno, ahí se ve el avión estrellado, y entonces, bueno, salen de allí, llegan a Angulema, no sé si son 5, y a San Sebastián llegan 3. Llega Gilbert, llega Roland Garros y llega Bedrines. Roland Garros llega a Jaizkibel, se le para el motor, y en Jaizkibel hay un sitio, hay un monolito puesto recordando aquello. Aterrizó como pudo en Jaizkibel, imaginaros cómo era aquello, todo piedras, pues allá aterrizó, le echan combustible y ya llega hasta la playa. Y entonces llegan allí los 3, y bueno, claro, había que llegar a Madrid como fuera. Al día siguiente el pobre Roland Garros despega, y Roland Garros acaba aquí en el río, en Andoain, pues allá porrizó, pero bueno, salvó el pellejo, con lo cual ni tan mal. Ahí está Bedrines, que a la postre fue el que llegó a Madrid, el único que llegó a Madrid, y Gilbert llegó a Vitoria. ¿Pero qué le pasa a Gilbert? Que con el retraso, porque se le para el motor por la zona de la Zautía, por la zona de Araya, llega a Vitoria por la tarde, ya no le esperaba a nadie. Y entonces habían pilotos a Vitoria, porque al final el aeródromo del Aqua estaba lejos de la ciudad y tenían que ir en caballo o andando, y no eran igual 7-8 kilómetros. Entonces no hay foto de ese día. Entonces Gilbert llega a Vitoria y no tenemos la foto del primero que llega a Vitoria. Pero él lo que quiere es ir al ayuntamiento y pedirle la tela, porque había llegado él allí y era el primero. Entonces había que acoquinar. El otro Bedrines llega a Madrid, y ya Gilbert, que es más espabilado, dice, pues ya hasta Madrid ya no voy. Ya he cogido el dinero de Vitoria, pues aquí me quedo. Y se vuelve en tren a Francia. Y aquí está Heraclio. Antes de que se estrelle su profe, este es Bedrines, este es Bedrines, este es Garnier,
este es Heraclio, este es Bornier, y aquí está Train preparando su avión antes de estrellarse y matar al ministro de Defensa. Pero la carrera siguió. Bueno, en aquella época la vida era bastante... Algunos tenían una vida complicada en el tema de la aviación. Por ejemplo, Bedrines, una vez que llega a Madrid, bueno, en Madrid se vuelven locos, le montan ahí un festival increíble y Bedrines es el número 1 mundial. El pobre, bueno, tuvo ideas como esta. Hay un vídeo en YouTube, si lo queréis ver, cómo aterriza encima de los tejados de las Galerías Lafayette que están al lado del río Sena en París, en el 19. Luego, unos meses más tarde, pues en otra competición que se inventaron, que era en vez de París-Madrid, París-Roma, pues fallece. Fallece encima casi sin dinero. El propio Roland Garros, que cruzó en el año 1913 con un cacharro de estos, cruzó el Mediterráneo en una parte casi muy ancha, que era desde Marsella hasta Túnez. Llegó el pobre con 3 litros de combustible. Pues este se cargó a 4 alemanes en la Primera Guerra Mundial y luego, al final de la guerra, fallece. Y Gilbert, que estuvo en Vitoria, que fue el único que llegó a Vitoria, que en la carrera en teoría quedó el segundo, pues falleció en el 18 probando un avión y también se había cargado a 5 alemanes en la Primera Guerra Mundial. Esta es la foto de Bedrines en Quintana Paya, que esto es antes de llegar a Burgos, y en el Ayuntamiento de Burgos tienen un busto de Bedrines recordando el momento. Los franceses, por ejemplo, que le ponen cosas, que quieren enaltecer a sus héroes, le pusieron el nombre al concurso de tenis. El concurso de tenis Roland Garros. Roland Garros no jugó al tenis en su vida, era piloto. O sea, no tiene nada que ver. Pero ellos, para reconocerle a él, a Roland Garros, pues todo el mundo conoce el torneo de tenis, pero Roland Garros, el pobre, pues murió en el año 18, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en Vitoria, con el, entre comillas, fracaso de que a Weiss nadie le ve volar, pues contratan a otro francés, eran todos franceses en aquella época, en septiembre, y vuelan Lacua con este avión. Esta es la primera foto, vamos a decir, de alguien volando en Vitoria. Pero ya se ve que ya habían construido el hangar, porque claro, todo eso ya lo tenían preparado para el dirigible y para los guipuches que vinieron a hacer su avión, que luego lo vamos a contar. En el año 1912 contratan al número 1 en Vitoria, o sea, aquí tiraron el dinero por la ventana. En 1912 viene Bedrines a Vitoria, que era, pues era el Top Gun de la época, o sea, el número 1 mundial, sin ninguna discusión. Y aquí están todos, aquí está Heraclio, nuestro Heraclio está aquí, este es Bedrines, este es su amigo José Martínez de Aragón, este es un asturiano que vino a aprender a volar, y aquí este alto, que luego lo veremos en otra foto, este os sonará porque se llama Benito Floro. Benito Floro intentó aprender a volar, pero era que le decía en unas pequeñas memorias que lo que le interesaba era presumir y que entonces que no valía para nada o que enseguida se ponía nervioso y de hecho algún incidente tuvo y hubo que pagar el avión porque en aquella época no había seguros, el que rompía pagaba. Entonces, en el año 1912, a Heraclio el alcalde no le deja volar porque no era mayor de edad, porque no tenía 21 años. Las primeras fotos aéreas de Vitoria las hace Garnier llevando a Francisco Hidalgo de Cisneros, el hermano de Ignacio. Y aquí puedes ver, esto es muy curioso, la Plaza de los Fueros. Aquí estaría el edificio de la Caja Vital, aquí estaríamos nosotros, en Tendaraba. Y esta era el mercado que había, que hay siempre la controversia de si el edificio mereció la pena, tenía valor arquitectónico para no haberlo derribado. Pero bueno, aquí estaba lo que era el mercado de abastos y aquí estaríamos nosotros ahora mismo, en Tendaraba. Aquí, en esta otra foto del 14, allá arriba se estaba haciendo el Palacio de Zulueta, que era lo que es ahora el Museo de Bellas Artes. Aquí estaría enfrente más o menos la zona donde está ahora Jurianea, que es otro palacio de aquella época, y aquí estaría el Museo de Armería. Como cosa curiosa que me afecta a mí como parte familiar, en el año 1916, aunque ya la aviación estaba un poco desarrollada, la práctica de los globos todavía se seguía utilizando. Entonces, un regimiento de Aeroestación de Guadalajara vino a Vitoria a hacer ensayos y en los periódicos de la época se cuentan los vuelos que hicieron y en uno de los vuelos se marcharon hacia la montaña Alavesa. Y una vez a mi abuelo Feliciano, que había nacido en 1905, tenía en aquel momento 11 años, yo le pregunté una vez, digo, Abuelo, ¿tú cuándo has visto una vez un avión? Y todo el mundo se acordaba de la Guerra Civil, porque hay algunos aviones por aquella zona, que decía, de Recajo, de ahí de Logroño, que venían hacia tirar bombas a Durango. Y entonces
Una vez me dijo, pues es que me acuerdo que una vez vi un globo. Digo, ¿cómo que viste un globo? Dice, sí, vi un globo. ¿Y qué hiciste? Dice, pues el fulano, y no me acuerdo quién era, dice, fue a casa, que era el que era más espabilado, y para ayudarle cogió la escopeta y le disparó. Y digo, ¿y aquello para qué hicisteis? Dice, no, pues para ayudarle a que bajara. Y entonces pincharon el globo, porque eran, menos mal que el globo no explotó, eran globos cerrados, y el globo cayó el que conoce la zona, en la central que está entre Antoñana y Bujanda. Allí cayó el globo Ceres. Y entonces en el periódico además aparece, dice, uno de los vuelos más interesantes fue el que se desarrolló entre Vitoria y Santa Cruz de Campezo. Y el pobre le habían disparado en Bujanda un tiro y allí cayó. Para ayudarle, ¿eh? El Frombal, este era un fenómeno de la acrobacia aérea en el año 1919, había acabado la Primera Guerra Mundial, y viene a Vitoria, vienen un poco de procesión por toda España para promocionar sus aviones y venderlos. Este era un caza buenísimo del final de la Segunda Guerra Mundial, entonces como tenían muchos aviones que no valían para nada porque se había acabado la guerra, pues querían vendérselos a España, que ya estaba ya con líos con la guerra que teníamos nosotros, en la guerra, bueno, lo que luego es Marruecos, ahora el norte de África. Entonces, aquí hacen una cosa que es increíble. Para aquella época hacen una especie de combate aéreo. Aquí va Garnier y aquí Frombal le persigue, haciendo como una especie de combate aéreo. Este hombre, el Frombal, con este avión, hizo 1.111 loopings seguidos en 5 horas. Bueno, un looping es hacer así con un avión. Pues imaginaos que si haces uno cada 15 segundos y te quedas así durante 5 horas, haces 1.111. Durne ha hecho 3 o 4. Pues si quieres un día intentamos a ver si hacemos... Este récord que hizo aquí el Alfred Frombal está sin batir. Y bueno, después de aquello el hombre pues tuvo un accidente con un avión y murió carbonizado, después de haber hecho aquello. Pero bueno, ya veis que en Vitoria pues hemos tenido a los mejores pilotos del mundo. Este también, bueno, pues era un bombardero francés que venía también a enseñarse, para ver si lo comprábamos para ir a la guerra de Marruecos. Era un bimotor, un avión muy grande. Luego tuvimos este modelo y uno más grande que utilizó Hidalgo Ignacio de Cisneros en la guerra de Marruecos. Este es más conocido, este avión. Este avión en aquel momento, en 1930, era el avión más grande del mundo. Era un Junker, ya se estaba desarrollando poco a poco el transporte de pasajeros, y este tenía la curiosidad, bueno, aparte de que los motores eran distintos, ya se ven las hélices diferentes, en la zona del ala, aquí se ha perdido un poco la definición, llevaba una cristalera y aquí había pasajeros sentados que tenían que tener unas vistas extraordinarias. Bueno, y si se paraba el motor ni te cuento. Pero pues con este avión aterrizaron en esa pista tan pequeña del Aqua en 1930. Al alcalde y a otros gerifaltes les dieron un vuelo gratis y luego volvieron a Vitoria. Y luego ya se marcharon creo que bajaron hasta Sevilla con el avión a enseñarlo. Este es un hombre muy poco desconocido. Si Heraclio es desconocido, este hombre es todavía más. Jesús Martín de Aragón se compró este biplano, que aunque lo veis aquí muy viejo, era el último modelo que había aquel año, y estuvo dando vuelos a todo Pichichi, hacían bautismos aéreos en aquella época, y en el año 35 intentó hacer un vuelo de Vitoria a Buenos Aires. ¿Qué pasó? El avión se lo estuvieron haciendo en Retuerto, en Baracaldo. Era una ebanistería con un diseño de un franchute, y al final llegó la guerra civil y el vuelo de este hombre, de Martínez de San Vicente, acabó sin llevarse a cabo. El año siguiente, de la mano de él, de Martínez de San Vicente y de este hombre, de José Martínez de Aragón, que era amigo de Heraclio. Si la familia Alfaro es interesante, la familia Martínez de Aragón no le queda a la zaga, ¿eh? O sea, cuidadín. O sea, la familia Martínez de Aragón tiene un montón de historias que habría que poner en valor alguna vez. Con estos planeadores de aquella época, porque se desarrollan en los años 30, con unas gomas los arrastraban. Todavía en España hay uno como este todavía. Y volaban, pues bueno, a uno se rompía la pierna, pero bueno, no tenían así mucho problema, y la gente lo estuvieron desarrollando pues desde el año 33, que el Aeropopular en realidad es el antecesor del Aeroclub de Vitoria. El Aeroclub de Vitoria se funda en el 53 y este se funda 20 años antes. Luego llega la Guerra Civil en el 36 y se acaba ya la aviación. ¿Qué ocurre con el aeropuerto del Aqua? Pues que era una birria, se inundaba y entonces no valía para nada. Y buscaron 2 sitios, incluso 3. Estuvieron mirando Foronda, estuvieron mirando Salburua y estuvieron mirando un poco por Ochandiano. Al final eligen Salburua
porque no estaba lejos de Vitoria. Fijaros, en aquel momento esto estaba lejos de Vitoria, pero en aquel momento pues, les parecía que estaba muy lejos. Bueno, se inaugura el septiembre del 35 y ya se abandona completamente el Aqua, y el que desarrolló y fomentó todo esto fue José Martínez de Aragón. Y como él había fallecido en el año, a principios de año en un accidente aéreo también, pues le ponen su nombre. ¿Qué ocurre? Pues que luego desde Vitoria, ahora lo vamos a ver, también fallece General Mola y entonces le cambian el nombre. Entonces, en realidad, nace con este nombre, con José Martínez de Aragón. Aquí se montó un show increíble en las campas del Aqua y se inaugura con este nombre. Luego llega la Guerra Civil. Como cosa curiosa, este bilbaíno, que era Lezama Leguizamón con su boina, pues no le gustaba el bando que le había tocado y con su avioneta se viene de Bilbao y se pasa al bando nacional y se trae aquí a Pachi y a su colega con la escopeta para ir a la guerra. Y el otro, el vitoriano nuestro, el hombre, con peor suerte, pues se piró de aquí a San Sebastián y ya le perdimos la pista. No sabemos luego si acabó en Bilbao o acabó en Francia, o el hombre... Sí sabemos que sobrevivió, porque luego en el año 40 y algo hay gente que le consiguió hacer alguna entrevista. Esta es la anécdota más famosa de la Guerra Civil en Vitoria, que es que llega la Legión, llegan unos cuantos aviones, Heinkel 51 de la Legión Cóndor, y se había establecido el frente en la zona de Villarreal, y entonces hacen como una especie de reconocimiento a la ciudad y dicen, vamos a hacer aquí una pasada criminal. Y fue criminal del todo, porque entraron por la calle Dato, volando con los aviones, y un alemán, Hefter, dicen que igual dio con una chimenea. Y hay otra teoría que a mí me gusta, que la podéis ir a comprobar, que es que en la discoteca Círculo hay como, no sé si son 3 secuoyas, y la primera es más pequeña, está cortada, le falta un cacho arriba. Entonces, se dice como que igual con el avión pasaron tan raspando los tejados que dio con la secuoya, se desestabilizó el avión y cayó aquí. Aquí donde os tomáis ahora las tortillas manchadas, delante del Deportivo Alavés, pues ahí cayó el tío. El alemán falleció instantáneamente y mató a un herrero de Maestu y a un lechero. Con un avión como este fallece uno de los sobrinos de Heraclio. Heraclio tuvo mucha influencia en la aviación en Vitoria, pues con familias como Martínez de Pisón, bueno, podríamos hablar de mucha gente. Y uno de sus sobrinos aprendió a volar, era el hijo de una de sus hermanas, y en el frente de Teruel, en un avión como que está volando encima de la ciudad de Vitoria, aquí se ve la vía del tren, pues con un avión como este fallece en el frente de Teruel. Y aquí está el avión del General Mola, que hay una teoría de la conspiración que no tiene ni pies ni cabeza, que es que el General Mola pues lo mató Franco. Entonces eran 3, Sanjurjo, Mola y Franco. Sanjurjo había fallecido en un accidente de aviación y Mola, que ya tenía en junio del 37 el frente norte prácticamente ya ganado, no tenía ya mucho que hacer, le llaman corriendo porque había un problema en Segovia, en la guerra. Y entonces con este avión, con un bimotor, despega de Vitoria y en el pueblo de Alcocero, que luego le pusieron Alcocero de Mola, la niebla, Burgos está casi a 900, Vitoria está a 500, se va juntando la niebla con el suelo y se estrellaron y se mataron los 5. Entonces el General Mola desaparece y entonces al aeropuerto de Vitoria se le cambia el nombre de Martínez de Aragón por el de General Mola, Emilio Mora. Estas fotos son curiosas porque son inéditas. En el libro, por ejemplo, estas no están, de todos los aviones que había, tanto en Lacua como en Salburúa, en el momento más o menos entre mayo y junio, sobre todo del 37, porque el frente norte pues, duró muy poquito tiempo. Y esto ya era un poco por acabar. Hemos hablado del aeropuerto del Aqua, hemos visto aquí el de Salburúa, y en este casi se ven los 3, porque este sería la pista de Salburúa, o de General Mola, como le queramos llamar. Por aquí está el del Aqua, y ahí al fondo la raya que se ve es el aeropuerto de Foronda. Esto es las fotos del año 81. El aeropuerto de Foronda, cuando se inaugura, no tiene más que una pista, no tiene todavía la pista de rodadura. Y entonces aquí se ven los 3 aeropuertos que ha tenido Vitoria. Aquí hay una avioneta, porque en realidad hasta casi el 82, pues bueno, fueron un poco permisivos en que se pudiera, ahí va, para que se pudiera volar en este sitio. Bueno, aquí se ve el Scalestri.
Bueno, ahora vamos a volver ya directamente a la vida de Heraclio Alfaro. Los primeros guipuchis que vienen a Vitoria son Ameztoy, Mújica y Azcona, y al avión le llaman el Ama. Copian el avión de Heraclio Alfaro, perdón, el avión de los hermanos Wright, consiguen un motor en Francia, pero el motor no tiene mucha potencia y no consiguieron despegar, no consiguieron volar. Si hubieran volado ellos, hubiera sido el primer vuelo de un avión en España, pero no tuvieron suerte porque el motor no era suficientemente potente. En esta época, que si estamos hablando del año 1909, pues aquí no sé, Tomás tendría 20 años, ya tenía cámara de fotos. O sea, es una cosa digna de recalcar porque era muy temprana ese año. El Heraclio, su amigo Ramón Ciria, Ignacio Hidalgo de Cisneros y José Martín de Aragón se vuelven locos viéndole, iban todos los días a ver a los guipuchis, allá a ver cómo hacían el avión, a ver cómo volaba, y les entra lo que llaman ellos la fiebre aviatoria, vamos, que les entra el aerotrastorno. Este es Heraclio, aquí, aunque le veis con bigote y que parece muy mayor, pues tendrá 21 años posiblemente. Y luego una curiosidad que él tiene, porque era muy trastornado, su nombre Alfaro lo divide en dos partes. Alfa, en lo que es en aeronáutica, es el ángulo de ataque, y Rho es la densidad del aire. Entonces, en las dos letras griegas, que serían la alfa y la Rho, él hace ese escudo, incluso en sus aviones, que pone aquí Cleveland, pues él tiene el símbolo de su avión. Bueno, pues después de ver a los guipuchis intentar volar, pues nada, con casi 17 años, hace este planeador, una copia de un modelo americano de Chanute, y estuvieron volando aquí, en el aeródromo número 0 de Vitoria, que es el Monte de la Tortilla. De eso estuvieron tirando varias veces y bueno, como era de madera y tela y tenía personal en su padre, pues lo estropeaban y lo arreglaban y se volvían a tirar. Y entonces ya los cuatro amigos deciden aprender a volar. La única manera de aprender a volar era o como lo hace Heraclio, que es con dinero, o apuntándose a la mili, bien sea intendencia, artillería, infantería, lo que sea, para que luego poder pasar al ejército. Este es Ramón Ciria, este es Ignacio y aquel es José Martín de Aragón. Aquel es el más recto, este es el más locuelo y este pues es el más infortunado porque el hombre, ahora veremos, fallece en la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos fue una guerra muy gorda para España. Aquí, como no estudiamos historia, pues pasa un poco desapercibida y en un avión como aquel volaba Ramón Ciria, el más pequeño de los cuatro amigos, y le volaban rasante, en lo que llamaban el estilo vuelo a la española, y los moros también disparaban, claro, y le pegan en la femoral y el pobre fallece. Fallece en las manos de Martínez de Aragón, que estaba de jefe del aeródromo en Melilla, y de Ignacio Hidalgo Cisneros, que estaba allí también volando hidroaviones. O sea que en ese momento, cuando él fallece, estaban los tres amigos, menos Heraclio, que en aquel año, el año 22, está en Estados Unidos. Luego, en homenaje a él, a este avión, le ponen el nombre de Ramón Ciria y el avión también pues estrella. Aquí, en el 22, fallecen ellos dos. Estos dos tienen una carrera increíble, Martínez de Aragón y Hidalgo Ignacio de Cisneros. Hacen un amago de bombardear en el año 31 el Palacio Real y acaban exiliados, se escapan con un avión que se quedan sin combustible, se expiran por ahí por Portugal y acaban en Francia. Pero bueno, en 8 meses les perdonan, vuelve la República y vuelven del exilio. Tanto José Martínez de Aragón como Ignacio. Ignacio no sabe muy bien el por qué había ido, porque él era de una familia carlista, era de derechas, pero pues, a él todo le venía bien. Y entonces pues acabó siendo el jefe de la aviación republicana y miembro del Partido Comunista. Y estuvo con Stalin, con la Pasionaria y con todo el mundo comprando aviones. Y el otro pues sí que tenía esas ideas arraigadas, José Martín de Aragón, pero tuvo la desgracia de fallecer en un vuelo de Vitoria que hemos contado antes cuando va a Madrid. Aquí vuela con Teresita Arrieta, que es su esposa, y le había mantenido la promesa a ella de que no iba a volar más. Y había estado 10 años sin volar. Pues bueno, después de hacer este vuelo con ella, pues él tiene el accidente y fallece. Se podría hablar muchos de ellos tres. Y a él, por ejemplo, le dicen que fue el primero que hizo un looping, pero fue el primer looping militar que se hizo en España, lo hizo él. Pero así por su carácter. Ignacio Hidalgo de Cisneros tiene un libro interesantísimo, que os lo recomiendo a todo el mundo, que es Cambio de rumbo, y él cuenta la vida que él tiene y cuenta muy bien la vida que había en aquella época en España en los años 20 y 30.
y es muy interesante. Esta foto es muy curiosa porque si os gusta la lectura, este que está vestido aquí de piloto, que parece un pobre hombre, este es Ignacio, que era el jefe, y este es Saint-Exupéry, que era el que escribió El Principito, que es uno de los libros más publicados en la literatura mundial. Bueno, pues Saint-Exupéry andaba por aquí, que andaban haciendo los franceses sus rutas de Latecoeur a la zona de Argentina, y aquí estaban en la zona de Sidi Ifni, en Cabo Jubí. Este también, en la Segunda Guerra Mundial, no puede evitarlo y se monta un avión americano y en el Mediterráneo fallece. Este avión es curioso porque con este avión se inventó la guerra química. Ignacio Hidalgo de Cisneros a los moros les tiró hiperita, que era lo que se ha inventado después, que es la guerra química. Lo que pasa es que como no había mucha humedad, pues no tuvo mucho efecto y aquello fracasó. Esto es en el cementerio de Santa Isabel, y en el Museo de Madrid de Cuatro Vientos está una placa muy parecida al lado de una placa del bando republicano y otra del bando nacional. Bueno, aquí nuestro amigo Heraclio, ya nos fundamentamos más en él, se marcha a Francia a aprender a volar con 17 años, como quien no quiere la cosa. Entonces, imaginaros ahora a alguien que le mande a un chaval, pues no sé si con 30 años a aprender a volar, pues en aquella época hicieron eso. Aprendió a volar con un avión que era monoplaza, que era a base de fallo y error, pero bueno, era la manera que aprendieron, y él consigue la licencia número 11, porque hacían examen y todo. Tuvo que esperar a cumplir los 18 años, porque si no, no se podía examinar. Por eso tuvo que esperar un poquito a diciembre. Él cumplió los años en septiembre. Y entonces, en aquel momento, era el piloto más joven del mundo. Este es el avión con el que aprendió a volar, que era de Emilio Train. Aquí, este gijonés, el pobre, Mario Pola, compró un avión. Esta foto es muy curiosa porque no sé cómo la consiguieron sacar, pero se les parte el ala. Y entonces el resultado, os podéis imaginar cuál es. Esta es un poco repetición de la anterior, porque aquí están pues, los números 1 del mundo de aquel momento, y aquí está el avión con el que luego su profesor Train se estrella y mata al ministro. Lorenzo Garnier, este francés que está en San Sebastián, viene a Vitoria y dice: aquí vamos a poner una escuela, la escuela de Leoncio Garnier. ¿Quiere usted ser rico? ¿Quiere usted ser conocido? ¿Quiere usted ser popular? Pues nada, aprenda a volar, igual que ahora. Entonces, esta es la escuela, la primera escuela que hay en España. Se funda en el año 1913, luego el Aeropopular el 33 y el 53 el Aeroclub. Y este es Lorenzo Garnier. Aquí esta foto está coloreada con nuestro Heraclio. Esta escuela no tuvo mucho éxito porque, aparte del problema del agua, el año 14, pues al pobre Garnier le llaman para ir a la guerra. Dice: oye, macho, que te tienes que venir aquí a matar alemanes. Y se pira a Francia a la guerra. Tenían este avión, que era un avión pingüino, que era un avión que tenía los mandos atados con una cuerda para que no pudieran volar y solo pudieran correr. Y entonces aquí pues se estrella en una de esas zanjas que protegían el aeródromo para que no se inundara. Este alumno no acabó el curso en Vitoria y luego le siguió a Heraclio a Madrid. Y tuvo también una desgracia que luego veremos. Incluso está la foto del trompazo. Y este es con esa pinta de aldeano, que no sería tan aldeano, pero ese es Floro Linacero, que es conocido por la librería. Pues este Floro Linacero, que era muy larguiducho y debía de ser muy presumido. Aquí esto es la inauguración del campo de vuelo, o sea, del campo de vuelo no, de la escuela de aviación, con el cartel que hemos visto antes. Y aquí está Leoncio con sus aviones dando clase. Heraclio, aparte de dar clase, mientras el Garnier se marcha por allá a ganar dinero, hace un avión, que es su primer avión. Este motor es el motor que hemos contado, que le compra a su amigo Loigorri. Aquí tiene 21 años, o sea, con 21 años y lo que ha aprendido en Francia, y las ideas más o menos copiando un poquito de un Moral Saunier Franchute, pues se casca este avión, lo vuela, y lo vuela con éxito, y lo vuela varias veces, y lo vuela en Vitoria. Y aquí esta es una foto en reconocimiento, porque ellos eran muy detallistas con todo el mundo que les ayudaba, pues de Tomás López de Armentia, de Joaquín Laprada, de Manuel Romero y de Laureano Izarra, que eran los 4 que le ayudaron. Uno era el que hacía las chapas, el otro era el mecánico, el otro era el ebanista, y le ayudaron a hacer el avión. Él voló en Vitoria varias veces con este avión. Esto es el Lacua, lógicamente. Hay alguna foto más de este avión que se ve incluso la iglesia de Arriaga. Y nada, le montan el avión en un tren y se pira rápidamente a Madrid
a ver a otro que aunque no era vitoriano, pues era como si lo fuera, que era el presidente Eduardo Dato. Aquí está de espaldas Eduardo Dato y aquí está él bajándose de su avión en Madrid. Le ofrecen comprarle el avión, pero no tenía mucho espíritu comercial. Les dice que no, que era una joya, que cómo iba a vender su avión. Pero bueno, podía haberse sacado un buen dinero. Aquí estas son los árboles que se verían yendo desde Arriaga hacia la zona de Avechuco. Este es el primer avión de la historia de la aviación que tiene la cola al revés. Ahora todos los aviones del mundo tienen la cola al revés, pero antiguamente la tenían igual que el ala. Entonces, este es uno de los primeros inventos que él desarrolla en la aviación, que no sé muy bien cómo se le pudo ocurrir, pero es una cosa increíble, porque es la clave de la estabilidad de los aviones. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. En el 14 ya tiene su avión volando y un poco para compensar la mili, se apunta a la Escuela Nacional de Aviación, que está en Getafe, y se dedica a dar clases. Él marcha de profesor. Él enseña a volar a su amigo Martínez de Aragón, ahí en Getafe. Y bueno, y aquí el pobre Joaquín Pérez, que todavía tiene su familia una pastelería en Oviedo, pues aquí el pobre en un vuelo de suelta, pues el pobre se estrella y se mata. Este es el pobre Joaquín. Ya habéis visto que llevo bastantes muertos. Bueno, aquí tuvo otro accidente, pero bueno, no sufrían mucho. Aquí está Heraclio, esto debía ser en invierno por la ropa que lleva. Y este serio, siempre está serio, este es José Martínez de Aragón. Ahí tuvo un accidente y esta es una foto muy curiosa por el año en el que es que un alemán que no puede volver a Alemania, que estaba pues un poco escondido aquí en España, pues le hace una foto a Heraclio volando. Esta foto es en vuelo, del año 1915. Aquí el rey va a saludarles a toda esta tropa. Aquí está Alfonso XIII y aquí está Heraclio de espaldas. Eduardo Dato solicitó al gobierno que le dieran un reconocimiento y le dieron el título de Alfonso XII a Heraclio Alfaro. El día que se lo iban a dar estaba tan enfrascado con sus aviones que se le olvidó ir y le tuvieron que ir a buscar. Y dice, ¿cómo no has venido? Y dice, joder, se me ha olvidado. O sea, como todos los días te dan ese título, pues a él se lo olvidó. Y aquí está Heraclio con otro colega militar. Él salió bastante bien, el otro la cabeza la tiene vendada y eso es lo que quedó del avión. Pero bueno, luego allí descubrieron el por qué era peligroso volar. Bueno, en el año 16 había hecho aquel avión primero, hace uno mucho mejor. Hace un biplano con un motor de 140 caballos, un biplano gigantesco. Esta foto no viene en el libro porque la hemos conseguido después. Esta foto es del año 21 o así, que el pobre avión pues ahí debió de acabar ya porque está dado la vuelta y todo roto. Este avión lo vuela en 4 vientos, luego lo tuvo en Barcelona, que es donde más voló, porque luego se desplazó a Barcelona. Bueno, en Barcelona hay un polo de fabricación de aviones, que eran los talleres Hereter. Él se marcha allí, aquí sale otra vez su avión, que era un avión con una envergadura tremenda, aquí era muy curioso cómo tenía las alas, y estuvo volando allí su avión. Se dedicaron a copiar aviones, copiaron los aviones franceses, el Caudron G3, y lo hicieron monoplaza y biplaza. Y entonces él a cada cosa que iba trabajando le ponía su número. Entonces dice, bueno, pues el Caudron G3 le llamo Alfaro 5, el biplaza le llamo Alfaro 6. Entonces todas las cosas que iba trabajando pues las fue numerando. España hizo el tonto y cambió el motor hispano-suiza a los franceses por este avión, por los planos de este avión. Y el motor era muchísimo más valioso que lo que era el avión, pero no tuvieron más talento y es lo que hicieron. Entonces, Heraclio trabajó en este avión para desarrollar, porque en aquel momento España tenía estábamos ya con líos en el norte de África, entonces había que hacer un avión. Organizan un concurso de aviones y para ese concurso Heraclio hace esta preciosidad, que es el Alfaro 8. O sea, es un avión totalmente carenado, rapidísimo, una maravilla. No les dio tiempo a hacer muchas pruebas y en el concurso el piloto, que fue Rosillo, se estrelló. No se mató, pero el avión se fue a la porra. Y el concurso, al final, no sirvió para nada porque los franceses y todos los demás países trajeron aviones mucho más baratos y hacerlo aquí pues no merecía la pena. Aquí hay un concurso en Barcelona, donde viene Frombal, que había estado en Vitoria haciendo lupines con este avión, y el avión suyo, que lo voló un catalán que era famosísimo, que era Josep Canudas,
ganó una de las etapas de un concurso de aviación que hubo en el año 1919 en Barcelona. Aquí su hermano, que hemos dicho que era ingeniero naval, le hizo una visita, estaba en Barcelona con un submarino y le dio un paseo. Increíble, se montó en el submarino y él en las memorias cuenta cómo era del submarino, lo que les pasó, que uno se equivocó. Bueno, una aventura porque el submarino lo sumergieron, o sea, hizo de submarino. Y apareció por Barcelona el último chiflao, que era un marqués argentino con mucho dinero, Pescara, que quería desarrollar un helicóptero. Y el helicóptero que hizo, pues no sé si llegó a 1 metro, no consiguió volar mucho más, pero estuvo años y años, dale que te pego. Y este helicóptero, que Heraclio le intentó ayudar en todo lo que pudo, lo podéis ver en París. Bueno, aquí en este momento Heraclio se da cuenta que le hace falta estudiar, que él es autodidacta, que copia, que aprende de libros, pero no hay manera de espabilar. Y entonces dice, pues yo me piro a Estados Unidos. En el año 20 él tenía 27 años. ¿Y a dónde se marcha? Pues se va aquí. Primero estuvo en Dayton y el resto de su vida, los 20 años siguientes, los pasó en Cleveland, que era zona de mar, y en Boston. Aquí es donde los hermanos Wright volaron su avioncito, donde se inventó la aviación, fue aquí, en Kitty Hawk. Entonces se marcha aquí en Dayton. ¿Y con quién trabaja? Pues nada, trabaja con los hermanos Wright, con los que habían inventado el avión. Total, ¿para qué vamos a andar con menudencias? Pues aquí se pira él, a Dayton. Estuvo en un taller trabajando, luego trabajó con los hermanos Wright y estuvo durante 2 años. Aquí la Dayton era la ciudad, la Dayton Wright hacen este avión que él colabora en lo que puede y le llama el Alfaro 9. Y ya hace los planos de otro avión. Y es el primer avión del que existen planos, que estos planos y muchas más cosas, es lo que hemos contado al principio, están en Villaviciosa de Odón, en Madrid. Y entonces ahí conoce a Doolittle. A Doolittle igual os suena el nombre porque es el que sale en la película de Pearl Harbor, cuando despegan de un portaaviones y van a Japón a tirarle ahí las bombas, pues ahí conoce a Doolittle. Doolittle posiblemente tiene la carrera de piloto más importante de la historia de la aviación, casi sin ninguna duda. Bueno, después de estar ahí 2 años en Estados Unidos, algo le pasa y vuelve a España. Vuelve en el 22, o sea, estuvo del 20 al 22, hace este avioncito, que ha sido el anagrama de toda nuestra vida en el Aeroclub de Vitoria, esta vista en concreto, que es el Alfaro 11, con un motorcito muy pequeño. Aquí lo que inventan en realidad es el ultraligero, porque él quiere hacer un avión muy pequeñito, que consuma poco, que vuele más o menos bien y que sea económico. El avión, no sé si por problemas de motor, no llega a volar nunca, y acaba el pobre en Cuatro Vientos porque lo pagó el RACE. Estuvo también representando a las empresas norteamericanas que había conocido en su estancia allí y, sobre todo, lo que más hace es, en el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos, con Emilio Herrera, que es uno de los científicos más importantes que ha habido en España, desarrolla los flap y conoce a la Cierva, porque la Cierva estaba en el mismo sitio haciendo, en vez de los flap, el tema de su autogiro. Ahí se conocen los tres. Y de hecho aquel año estuvo Einstein, que se dedicaba a dar conferencias porque ya se había pirado a Alemania, y es posible que saludara a Einstein, porque Einstein y Emilio Herrera eran amigos. Bueno, después de hacer todos esos trabajos con los flap, ve que sigue sin formación y que tiene que hacer algo. Se vuelve a marchar a Estados Unidos. Y se marcha, estuvo en el MIT, el Massachusetts Institute. Todo el mundo le llama el MIT porque Massachusetts es la provincia, pero en realidad está en Boston, que es la capital, es como si fuera Álava y Vitoria. Estuvo allí, luego en Cleveland estuvo trabajando con Glenn L. Martin, que era un industrial que hizo unos hidroaviones gigantescos, y luego ya en Cleveland estuvo ya, como ya tenía formación de lo que había aprendido en el MIT, estuvo dando clases durante 3 años en la universidad, o sea, simultaneaba la universidad con sus trabajos. Luego volvió al MIT y conoció a Doolittle, que ahí estuvo ya más veces. En el año 27 se produce el segundo vuelo importante de la historia de la aviación. El primero había sido Luis Blériot cruzando el Canal de la Mancha, y en mayo del 27 Charles Lindbergh cruza con una birria de avión desde Nueva York a París y aterriza en París de noche. Ahí se vuelve el mundo loco y parece que la aviación se puede desarrollar para llevar a gente, porque hasta aquel momento solo se había llevado a paquetes. Entonces, hay un industrial que organiza un concurso para ir a Honolulu y es una catástrofe en el mes de agosto. Este hombre que sale aquí en la foto tuvo suerte, que le descalificaron en el último momento
Aquí está Heraclio saludándole. Casi, si lo hubieran dejado despegar, le hubiera dado el pésame. Y cayeron 5 aviones al mar que no llegaron y fue un desastre. Ya se dejó de hacer aquellas locuras porque algunas salían muy mal. Luego, en el año 18, la familia Guggenheim se dedicaba a invertir fortunas de dinero en desarrollar la aviación para mejorarla y para hacerla más segura. Entonces, se desarrollan los flap. Y con un amigo que tiene allí en Estados Unidos, que era David C. Ingalls, que es el que pone la tela, porque Heraclio el pobre no tenía dinero, hace este avión. Aquí se ve el símbolo del Alfa Rho y Cleveland, y con este avión participa en el concurso de Guggenheim, donde también conoce a Lindbergh, que ya Lindbergh era, si antes había sido Bedrines, el número 1, Lindbergh en este momento es el número 1 y posteriormente para mí sería el número 1 con diferencia Doolittle. En los años 30, igual que en España se desarrollan los planeadores, él hace este planeador, pero hace unos 5 o 6. Y de hecho hay un club de vuelo de chicas que quieren aprender a volar y no les dejan en Estados Unidos, que no, y las mujeres fuera. Y entonces él les da un avión, un planeador de estos, y se crea el primer club de planeadores femenino de Estados Unidos con un planeador de Heraclio Alfaro. Después hizo este biplaza, y esta foto es en el Mira, que es el mítico sitio de vuelo sin motor de Estados Unidos. Aquí está este avión volando. Es una de las pocas fotos que hay de aviones de Heraclio en vuelo. Se tiraban desde la ladera y eran aviones sin motor. Luego hizo planos para haber hecho pues lo que habría sido un motovelero, porque con el motorcito que desarrolla el año siguiente, dice, joder, pues le ponemos el motorcito y despegamos con él. Pero eso ya no lo llegó a hacer. También en el año 30, él había sido amigo íntimo de la Cierva. La Cierva, en España nadie le hace caso, se tiene que marchar a Inglaterra. Nuestro Heraclio se marchó a Estados Unidos. Se escribían en inglés y hay una carta muy curiosa que le pide perdón el uno al otro, como en el chiste de Gila. Le dice, perdona que te escriba en inglés, pero es que la única manera que tengo de dictar la carta. Y el otro le contestaba en inglés también, y eran los dos españoles. Y encima, él sí que hablaba muy bien inglés, Heraclio, pero la Cierva no. Entonces, pues bueno, este autogiro lo desarrolla completamente Heraclio y van a las carreras de Cleveland con él. Esto lo paga Pitcairn, que era un millonario que justo antes de la caída de la bolsa en el 29 vende todos sus aviones, se forra, luego llega la crisis del 29 y el tío tenía toda la pasta que tenía y estaba enloquecido por los autogiros. Vino a España a convencer a la Cierva. Y entonces nuestro Heraclio trabajó con él y desarrolló un embrague. Al principio estos cacharros giraban por la fuerza del aire y al final aquí le colocan un embrague que lo acoplan al motor y consiguen como si fuera un helicóptero, que las palas dieran vueltas. Pues eso lo desarrolló nuestro Heraclio. O sea que ya hemos contado 3 cosas importantes: la cola en negativo, el desarrollo de los flaps y el embrague de los autogiros. Ya en el año 30 ya ve que él, como era un alma libre que trabajaba siempre de por libre y de freelance, que tiene que desarrollar otro tipo de cosas y las estructuras son muy complejas para que una persona sola pueda hacer como él había hecho el X-13. Entonces se dedica a los motores y hace este baby engine, que es un motor que, si lo veis aquí, este es el despiece completo del motor. O sea, prácticamente no tenía nada, era muy sencillito. Entonces se mete en el mundo de los motores. Ese verano, en el 32, se viene a España de vacaciones, la única vez que vino en esos 20 años. Y aquí, como curiosidad, bueno, aquí están comiendo. Este es Félix. Esta creo que es la esposa de Félix, esta sí es la esposa seguro de Tomás, este es Tomás. Y aquí está nuestro Heraclio. Aquí está de vacaciones, hicieron una excursión muy chula también a las cuevas de Mario Legorreta. Y aquí el Hidalgo Ignacio Cisneros, que era un jefazo ya en Alcalá de Henares, y aquí es muy curioso, es muy divertida esta foto porque dice: los jugadores del Deportivo Alavés, Olivares, Ciriaco y Quincoces, que habían fichado por el Real Madrid, pues se van a volar con José Martí de Aragón, que era vitoriano, su hermano Gabriel Martí de Aragón y Ignacio Hidalgo de Cisneros. Y entonces les hacen la gracia de llevarles a volar en un avión militar a los 3 futbolistas alaveses que acababan de fichar por el Real Madrid en el año 32. Esto no ha cambiado mucho, lo del tema del fútbol, pero bueno, ya en aquella época ya se veía quiénes eran los que mandaban. Estuvo unos meses, volvió en el barco Olympic. El barco Olympic, como curiosidad, era una copia del Titanic. El Titanic hicieron 3 barcos, o sea que no solo había un Titanic, había 3. Luego vuelve otra vez al MIT a estudiar y desarrolla este motor.
En el MIT en aquella época, si vieres las fotos de lo que tenían en aquella universidad, yo os digo que no hay ninguna universidad en España, ni si juntamos todas, que tienen los medios que tenían ellos en el año 34. Es imposible. O sea, tenían unos laboratorios para hacer ensayos, para hacer pruebas. O sea, aquí la universidad nuestra pues es muy teórica y los americanos nos llevan muchos años de ventaja porque ellos son muy prácticos y van a la cosa práctica. Este es un motor que la idea original no es solo suya, es una idea copiada que se llama motor de barril. Esto se trata de hacer un motor como si fuera un barril para poner en un avión porque aerodinámicamente pues ya podéis ver que es buenísimo. Y entonces el motor, si lo hubiéramos abierto, aquí tiene unos cilindros que hacen así, van unos contra los otros y las camisas, aquí os tenéis que imaginar que esto viene para aquí y van moviendo un cigüeñal con unas levas increíbles. Hizo 2 motores, uno de 2 cilindros y uno de 4. Los probaron y funcionaron. Lo que pasa es que cuando llega la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, ya no da tiempo a hacer un motor porque el que había hecho él era de 160 caballos y en la guerra pues hacían falta motores ya de por lo menos más de 1000 caballos. Él estuvo dando clases, era muy amigo, él tenía amigos por todos los lados. De hecho, hay correspondencia después de su vuelta a España con los profesores de la universidad. Él estuvo dando clases en el 38 en la universidad. Para desarrollar esto hace una empresa. Los de las motos Indian le fabricaron el motor. En aquella época Indian era más potente que Harley Davidson. Eran las 2 fábricas que había. Indian, curiosamente, estaba en Boston y él se hizo amigo del dueño, de DuPont, que era el dueño de la fábrica Indian. Bueno, en el 38, no sabemos el motivo que le provocó aquello, igual ya que llevaba muchos años en Estados Unidos, se hizo ciudadano norteamericano. Se hace ciudadano norteamericano y entonces no existía la doble nacionalidad y él murió como ciudadano americano porque aunque luego estuvo en España desde el 45 hasta su fallecimiento, hasta el 62, él no recuperó la ciudadanía española. Por ejemplo, aquí en este año habla con Ramón Franco. Ramón Franco era un piloto muy importante que era el hermano de Francisco, lógicamente, y bueno, este ya le decía que había bastante ruido y que la política en España aquí iba bastante mal. De hecho, Ramón Franco, aunque os parezca un poco extraño, fue diputado por Esquerra República de Cataluña. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se desata la guerra y el Roosevelt, que era bastante espabilado, en vez de rodearse de idiotas y de inútiles, pues se rodea de científicos y crea la War Manpower, que era una especie de asociación de ingenieros y de científicos para ayudarle a desarrollar cosas para ganar la guerra. Y le contratan a él, le contratan a Heraclio Alfaro y tenían un problema que era para llegar a Japón para bombardear había que desarrollar o un avión más grande o intentar que el avión que tenían, que eran los B-29, consumiera menos. Y entonces, trabajando con la Bosch, desarrollan los inyectores, que esto ahora parece que se ha inventado para los coches ahora. Pues en el año 42 ya hay planos de los inyectores de motores de aviación para poder mejorar la economía, que gastaran menos y que tuvieran más alcance. Él también les hace un proyecto de hidroaviones, porque era muy amigo de Martin, para poder controlar a los japoneses. Pero pues no le hacen mucho caso y esto lo publica en el año 40, antes de que se produzca el ataque de Pearl Harbor en el 42. O sea que ya sabían que algo iba a pasar. Entonces, pues bueno, ahí estuvo trabajando para el grupo del presidente Roosevelt. En el año 42 ya desarrolla el Parkinson y deja de volar. Él estuvo volando hasta todo lo que pudo, alquilando avionetas, como se puede hacer aquí en España en los aeroclubs. Él alquilaba avionetas y volaba allí. Y ya con el Parkinson ya dejó de volar. Hace un testamento porque no sabe muy bien lo que le pasa, la enfermedad era también muy desconocida. Y hay a una chica que parece como que le va a dejar las cosas que tenía el más valor, aunque tampoco tenía grandes cosas Heraclio. Bueno, aquí hay muchísimos dibujos, en el libro hay un huevo de patentes que os podéis volver locos a los que les guste el trabajo de delineación, pues de embragues, de carburadores, yo qué sé, para hacer la mezcla. Bueno, en Estados Unidos conoce a... Estos son personajes pues los más importantes de la historia de la aviación, para vosotros igual son un poco desconocidos, pues Glenn L. Martin, que hemos hablado de él, Picair, que es este chalao de los autogiros, aquí está la cierva con él,
La cierva estuvieron los tres juntos en Estados Unidos. Sikorsky, que fue el que inventó realmente el helicóptero, Charles Lindbergh, que fue el piloto número 1 cuando cruza el Atlántico, y Stephen Dupont, que era el dueño de la Indian, que fabricaban motos, y a él le fabricó el avión. Estos son dos de sus amigos más importantes, aparte de los que mencionaba antes, pues eran David S. Ingalls y Doolittle. Con 18 años, en el año 14, aprende a volar, era hijo de un minero, y entonces crean la escuadrilla de los millonarios, que hay un par de películas, y se vienen, como no se les ocurre otra cosa, a la Primera Guerra Mundial a combatir con los alemanes, con 18 años. Y su familia estaba podrida de dinero, pero veían que la libertad, que había que luchar por la libertad, y la libertad en aquel momento era luchar contra los alemanes en Europa. Derribó cinco aviones alemanes, salió vivo de la guerra y fue el primer as de la Marina de Estados Unidos. Y luego pues, tuvo cargos muy importantes en la aviación y le ayudó con dinero, con tanto y sonante, a Heraclio a sus proyectos. Y que era el piloto más loco que ha habido, que murió de viejo, murió con 90 y tantos años, era la sonrisa andante. Hizo el primer looping negativo, voló en instrumental, cruzó Estados Unidos, ganó carreras de aviación. Y los yanquis, que eran más espabilados, le mandaron a la universidad para que se formara y tuviera mejor formación. Y fue en la universidad donde le conoce a Heraclio y mantuvieron una amistad durante toda la vida. Es un avión que voló él, Heraclio. Es el logbook de Heraclio. Por ejemplo, en el año 1900, en enero del 37, voló este avión. No uno como voló este avión en concreto. Y voló uno como no exactamente este ejemplar, un hidroavión, que hicieron 13 aviones. Entonces, pues bueno, en el logbook no tenía muchas horas, bueno, depende cómo lo veamos. Aquí pone que tenía 257 horas. Pero bueno, o sea que la actividad aérea él la mantuvo durante toda la vida. Recopilando un poco su vida, vuelve a España en el 45. En el 45 su hermano Félix, como ya está muy preocupado por la salud de su hermano, se va con la hija, se van a Estados Unidos a recuperarle. El problema que tenían era poder coger un barco, porque los barcos estaban todos ocupados trayendo a todos los soldados de la parte de Europa a Estados Unidos para volver a colocar a todo el mundo en su sitio. Entonces, pues estuvo con él, con Doolittle. Doolittle acaba de general de la Fuerza Aérea del Desembarco de Normandía, la fuerza número 8, y fueron al recibimiento que le hacen en Estados Unidos en San Luis, que montaron un show allí pues, a tipo americano, lo bestia. Consiguen un barco a través de su hermano y vuelven a España los tres. Claro, Félix no perdió el tiempo allí, aprovechó para ir a ver, para comprar papel, para mirar imprentas. Bueno, de hecho, Félix, hay otra anécdota muy curiosa, que en el año 42 se va a Alemania a comprar papel y una rotativa, y está por Frankfurt, y en las noches se metían en un búnker porque les caían las bombas de los americanos. Pero a él le daba igual, él tenía que seguir trabajando. Entonces se va, estuvo mes y medio escondido allí, o sea, increíble. Pero esta familia era así. Bueno, vuelve a España y los primeros años, porque él quiere volver a Estados Unidos, y los primeros años vive en Madrid. Luego ya en el año 52 se marcha a San Sebastián, porque tenían una casa donde solía estar su madre. Su madre enterró a la mayoría de los hijos porque su madre murió muy mayor. Eso para una familia tiene que ser muy, muy duro. Y ya se queda en Vitoria en el año 52. Este hombre, es Doolittle, ya un poco más mayor, cuando viene a España, habían hecho las puertas rotatorias, y entonces Doolittle y Douglas Bader se vienen a España a promocionar la Shell Oil Company, que vendían aceite y petróleo, y era Douglas Bader. En la guerra lo capturan los alemanes y no tenía piernas. Y no lo matan, porque como era un piloto tan bueno, le tenían como algo mitificado, pues le dejan vivir. Y salvó el pellejo en la Segunda Guerra Mundial como piloto de combate inglés. O sea, aquí estaban, en aquel momento, pues prácticamente los dos pilotos más famosos, o de lo más famoso que había. Y estos dos se vienen a Madrid con su avioncito que habían alquilado en Portugal, porque en aquel momento no había vuelos desde Estados Unidos a España, y le llevan a volar a Heraclio, en Madrid. O sea, fijaros la amistad que tenían. Y se siguieron escribiendo cartas. Luego, pues bueno, como él ya tenía poca actividad, porque cada vez el Parkinson iba más, pues a José Ortiz de Echagüe, que era el presidente de Construcciones Aeronáuticas, lo que es Airbus, le ayuda con los manuales, le ayuda traduciendo, ayuda a la familia a traer glutamato, que era una cosa que era pues para quitar el hambre a la gente. De hecho, a Jacinto Benavente le manda una carta porque le dan 2 premios y le dice: joder, macho, con todo el hambre que hay en España, dona uno de tus premios para la gente pobre que vive en Madrid. Y de hecho contacta con los Guggenheim para ver si consigue dinero, porque en Andalucía, después de la posguerra, había gente que se estaba muriendo de hambre. Entonces
aparte de la aviación, Heraclio tenía otras inquietudes que también hay que... Participan también en el inicio de IMOSA. IMOSA es lo que luego fue la Mercedes en Vitoria. Bueno, en el año 53, otro vitoriano, que era el jefe de aviación civil, que como había tantos vitorianos que se metieron en la aviación, Luis Serrano de Pablo, le organizan un show brutal aquí a nuestro Heraclio, en el campo de Salburua, y montan un festival bestial. Aquel día estuvo Franco en Vitoria y no quiso participar y se marchó. No se quiso mezclar ni quiso aparecer allí, que podía haber aprovechado las circunstancias, porque mirar cómo están estas lomas de Salburua estaban llenas de gente. O sea, fue todo Vitoria a ver el espectáculo. De este día hay muchas fotos de Sommerkoch. Aquí un avión echando humo, el hangar, un bimotor. Bueno, hay muchísimas fotos de aquel día. Esto era un prototipo que habían hecho en Santander. Y aquí está él, Heraclio, que ya se le ve que está en el coche porque andaría fastidiado porque ya llevaba 11 años con el Parkinson. Y estos dos son dos de los de la foto que hemos visto al principio del año 1914, que eran de los dos colaboradores que hicieron su avión. Habían pasado 40 años y se vuelven a repetir en la fotografía. Bueno, en el año 53 se funda el Aeroclub a raíz de este homenaje brutal que se le desarrolla a Heraclio. Aquí podéis ver cómo era el aeródromo. Los más mayores os acordaréis que aquí había un paso a nivel, y cuando aterrizaba alguno por aquí, pues bajaban el paso a nivel para que tuvieran preferencia las avionetas. Aquí estaba la plataforma y aquí era el hangar. Esto hoy es un paseo peatonal. Todo esto está completamente rodeado de casas. Esta cabaña era muy famosa, que estaba aquí, a la entrada de la parte de Arana. Aquí se ve mejor la caseta. Esta no sabemos muy bien el porqué, pero alguien le prendió fuego y se destruyó. Y aquí están los aviones que tenía el Aeroclub cuando se inaugura el Aeroclub, que esta es la Auster y las dos Booker. De esta Auster, si queréis ver un ala, la podéis ver en el Andy Warhol, en un bar que hay en la calle Francia, que está con algunas fotos, pues recordando un poco a pues estas cosas del Aeroclub. El último homenaje a Heraclio, aquí ya se le ve, fijaros que así le llevan de la mano, está ya muy mayor. Ese año 61 hay una vuelta a España. Fijaros la de aviones que hay aquí. Ya se daban vueltas a España en aquella época. Aquí está nuestra Auster, la del Aeroclub, con el número 1, participando en la competición. Y ahí, pues dentro del hangar, Heraclio está haciendo la entrega de premios. Resumiendo un poco los recuerdos que hay en Vitoria de la aviación, que es un poco desconocido, hemos hablado mucho de Leoncio Garnier, el francés que montó la escuela. Pues tiene una calle aquí, cerca de donde estaba el aeródromo. El aeródromo era esta línea, que ahora se llama el Paseo del Aeródromo, en Salburua. Este trámite final ahora lo han utilizado para que pase por ahí el tranvía. Aquí está la calle Heraclio Alfaro, aquí está la calle Joaquín Collar, que bueno, no tiene mucha relación, pero fue un piloto muy importante y le dieron esa calle ahí. Y luego aquí está la calle Heraclio Fournier, pues cerca de donde estuvo la última fábrica de naipes, Fournier. Y luego la calle Pintor Tomás Alfaro, aunque le ponen a Tomás de Pintor, pues bueno, Tomás fue muchas cosas aparte de ser pintor. Catalogarlo solo como pintor es un poco... Y por aquí cerca está la calle del padre de José Luis Dugarte, que también fue pintor y tiene una calle por aquí. No sé exactamente cuál es. Y luego Félix Alfaro, pues voy a decir una cosa que es un poco lamentable, pero le dieron una calle que es una mierda, que está ahí al pobre al fondo. Pero bueno, pues es lo que le tocó a él, que Félix merecería una calle como bastante más importante que aquello. Y aquí está el aeródromo del Aqua, ahí estaría el de Salburua y por ahí se vería el último, que es el de Foronda. Bueno, esto es una chapa antigua de la calle, que está ahí en Aranzabela. Y en Canarias tuvieron un detalle muy, muy bonito con Garnier. Garnier fue el que primero voló en Canarias porque ganaban, ya se explica, mucho dinerito. Y en la rotonda de aquí, de la playa de las Canteras, pusieron este avión, este Blériot 11, que volaba él. Y aquí en el cartel pone lo que ponía en la foto. Pone Garnier, Escuela de Pilotos Vitoria. Pues esto lo tenéis si vais de vacaciones en Gran Canaria. Y en Salburua, Coco Rico hizo estas dos esculturas de aviación, que esto... Pues es una avioneta, una I-11B, que el Aeroclub de Vitoria tuvo una. Está muy bonita, muy bien hecha. Y luego tiene un cartel con la Legión Cóndor y eso, pero eso es un poco
mezclar churras con merinas. Este avión está muy chulo para los críos y ahora lo han movido un poquito porque aquí exactamente, cuando está hecha esta foto, por aquí ahora pasa el tranvía. Te atropellaría. En la Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas hizo esta maqueta preciosa, recordando la fotografía que hemos puesto de los que le ayudan a hacer el avión, los 4. A él, en vez de ponerle de pie delante, le han puesto encima del avión. Y aquí está el que era en aquel momento Monseñor Cadena Yeleta. Y aquí está el fotógrafo más importante posiblemente de la ciudad de Vitoria, que era Enrique Guinea. Entonces, es una maqueta súper chula. Luego, en Madrid, en el Museo de Cuatro Vientos, el Museo de la Aviación, está la hélice de su primer avión, del que hizo aquí en Vitoria, que ya se ve que el pobre se dio un trompazo, y la familia, aparte de donar todas las cajas y no tirarlo todo a la basura, donó también la hélice al museo. En el archivo están las cajas, con toda la documentación, y aquí está el archivo. En Washington, ya me queda poco, en Washington, en la sala más importante del Museo Smithsoniano, donde está el avión de los hermanos Wright, el avión original, no una copia, hay una placa de mármol que hicieron una asociación que se llamaba los Early Birds, donde están los primeros pilotos de la historia. Y ahí está, en el sitio principal del museo más importante de aviación del mundo, nuestro Heraclio Alfaro Fournier. Este museo tiene las mejores joyas, tiene el avión de Lindbergh, por ejemplo, el X-1, bueno, tiene muchísimas joyas. Tiene una especie de suplemento en el Museo de Dulles, que un multimillonario americano pues donó un hangar gigantesco, que este museo tiene joyas, pero esto es a lo bestia. Y allí en el museo está este motor, que es el motor original que utilizó Heraclio en el avión X-13. O sea, no quiero decir un avión, o sea, un modelo igual, sino el motor exacto que utilizó él. Este motor fue de Heraclio Alfaro, y esto está en el Museo Smithsoniano de Washington. Esto es el colmo de los Yankees. Este planeador, que estaba hecho una pena, durante la pandemia, en Hood River, en Oregón, lo pusieron en vuelo. No han volado por el tema de la pandemia. Y aquí se ve el símbolo de Heraclio Alfaro, la matrícula. Esto que pone aquí de Dallas era una publicidad. Y este avión es un avión original de Heraclio Alfaro, de esos que os he contado, que uno de ellos lo donó al Aeroclub de Chicas. Pues en Oregón tienen las narices de tener un avión de Heraclio Alfaro. Nosotros no tenemos uno, pero hemos hecho otra cosa, que es un avión de hierro. Entonces, por ahí está mi compinche, Pello Salgado. Entre él y yo le ofrecimos al Ayuntamiento de Vitoria el hacer la réplica en hierro para ponerlo en la plaza de Ignacio Aldecoa, donde estaba el aeropuerto del Aqua, de un avión de hierro. Pero, no sé, no les pareció interesante y la cosa se quedó así. Y entonces se me ocurrió hablar con la bodega de Heraclio Alfaro, que es una bodega que está en el pueblo de Alfaro, con el nombre del piloto, porque ellos quieren llevar el nombre orgulloso de Heraclio Alfaro en sus botellas, y les gusta la aviación. Y entonces pues les mandé, digo, oye, pues igual os interesaba a vosotros esto. Y el tío nos dijo, dice, joder, estáis tardando en hacerlo. Y entonces este avión está allí, es una réplica a escala 1:1, tiene 9 metros de largo por 6 de largo, y te puedes subir aquí arriba, por esta escalera, hacerte fotos, como lo del cartel de Vitoria, y el motor da vueltas, es rotativo como el motor original. Esto es un resumen de todas las cosas que hizo, pues el planeador, los aviones que hizo, los diferentes modelos. Fijaros la de cosas que le dio tiempo a hacer en su vida, y aquí faltan los motores. De esto habría que sumar las 25 patentes que tiene, que las patentes son unos documentos chulísimos. O sea que el tío tuvo tiempo para... Él su vida la enfocó en la aviación, y el aerotrastorno pues le pegó muy fuerte, y a esto se dedicó durante toda su vida. Bueno, ya estamos, esta es la última. Bueno, aquí os he puesto la botella de vino, por si os queréis tomar un trago de vino bueno de crianza, con avioncito y todo, de Heraclio Alfaro. La finca El Estarijo, donde está la bodega, fue un antiguo aeródromo en Alfaro durante los años 30. Entonces, aquí tenemos hilvanando, como hacen los cronistas, como era José Luis Adugarte. Pues en el libro, esto está copiado del libro, esto lo escribí antes de saber que me ibais a invitar a venir aquí.
Y en el libro pone, tras el fallecimiento de su hermano Jesús unos meses antes, Heraclio había estado participando de las fiestas de Vitoria, de las corridas de toros, le gustaba muchísimo, y de los actos públicos, estaba asociado al teatro y a todo, como los festivales de la Plaza de España. El día anterior había manifestado su intención de ir a la Plaza de la Virgen Blanca a ver la tradicional subida de Celedón a la torre de la iglesia de San Miguel, pero después de levantarse de la cama aquel viernes empezó a sentirse mal y ya no pudo recuperarse, por lo que no pudo despedirse de Celedón. Heraclio Alfaro Fournier falleció en su domicilio de Vitoria, en la casa que hemos visto, en la calle Manuel Iradier, el 10 de agosto, que era el día que subió a Celedón, de 1962, contando con 69 años. Entonces, pues bueno, ese es un poco, sin saberlo, pues había un pequeño vínculo de nuestro Heraclio que va y fallece el día que Celedón tenía que trabajar. Y esto es un poco, en casa del herrero, cuchara de palo. Hay una baraja que yo creo, igual Edurne nos puede decir, pero yo creo que no es de naipes Fournier, con 3 fotos de Heraclio, que se publicó esta baraja para la empresa de promoción del aeropuerto de Foronda, de Vía, y bueno, pues hay por lo menos Heraclio también salió en una baraja. Pues esto ha sido todo. Oain, ederki mila esker, Jesus, benetan hitzaldi polita izan dela, eta oain, ohitura den bezala, galderaren bat edo badezue, bueno, oain da momentua. Decía que muchísimas gracias, Jesús, porque ha sido una conferencia realmente interesante y ahora, como tenemos por costumbre, no vamos muy bien de tiempo, pero alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cuestión que queráis plantear ahora al ponente, pues es el momento. Eso sí, levantar la mano, por favor, porque por un tema de grabación tenéis que hablar en el micrófono. ¿Alguna pregunta? No os quedéis con ninguna inquietud por ahí dentro. A ver, perdón. Hay una foto que has publicado que habla del año 32, que está Ciriaco y Quincoces. 32. Sí. Y entonces, pues quería saber un poco la dinámica de la foto esa. No, a ver, lo que te puedo contar es un poco el pie de página, el pie de foto que tiene la... Era una foto que se publica en el periódico, en el ABC, y ahí explica quiénes están en la foto y cómo el Real Madrid había fichado a esos 3 jugadores del Alavés, sí, que creo que eran 2 defensas y un delantero, sí. Y entonces pues cuentan como anécdota que aparte de que les ficha el Real Madrid, los vitorianos que estaban trabajando en el aeródromo de Alcalá de Henares les llevan a volar, o sea, como encima... pues como un homenaje más, o no sé cómo decirlo. Sí. O sea, basta que eran futbolistas que ganaban ya dinero, pues encima a esto les íbamos a volar gratis. Sí. Vale, sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Iba a preguntar yo, a ver cuántas volteretas ha dado. Jesús, ¿nos puedes decir cuántas volteretas has dado tú con tu avión? No, seguidas. 7. Pero se hizo 1111. Vale, gracias. Bueno, 7 no son pocas, Jesús. Seguidas, con Edurne también, más, ¿no? Descansando más. Bueno, darle las gracias, no sé si lo he dicho al principio, a la Diputación, al Departamento de Cultura, que nos publicó el libro, porque estas cosas, si se las tendríamos que haber hecho nosotros, pues nos hubiéramos ido a la ruina, porque el libro tiene un formato buenísimo, la calidad del papel es extraordinaria, la maquetación es muy buena y pues merece la pena. Tiene casi 600 imágenes, entonces, pues bueno, por 18 euros, desde luego, es un chollo. Yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, perdón, del libro de José Luis y mío. Bueno, y de Edurne también. Jesús, querría yo saber si ahora con el precedente del avión que está en la bodega Heraclio Alfaro y con el cambio de alcaldía, ¿tenéis intención de volver a proponer al ayuntamiento la creación de una maqueta para ponerla como homenaje a Heraclio Alfaro? ¿Tenéis intención de volver a hacerlo? Pues esto lo mejor sería hablar con el presidente del Aeroclub Vitoria, que eres tú. Había trampa, ¿no?
Bueno, ya quiero aprovechar, si hay alguien aquí que nos pueda ayudar en volver a intentarlo, bueno, pues será bien recibido, ¿eh? La idea que le propusimos al ayuntamiento, en vez de ponerlo en tierra, era ponerlo, sería más lógico ponerlo en un pedestal y que estuviera girado, como que estuviera volando, para evitar problemas con los niños. Porque no es un aparato para que la gente se suba a lo loco, porque tal y como está hecho, pues no es esa su función. Pero bueno, a ver, se lo podemos proponer al ayuntamiento otra vez, a ver si quieren poner un avión en el sitio donde él vuela y en el sitio pues, que yo creo que nadie conoce que hubo un aeropuerto en Vitoria, que es lo que hemos explicado anteriormente. Pero vamos, si tenéis contactos con el ayuntamiento, pues hacemos uno. Ya hemos hecho uno, hacemos otro. Muy bien. Si no hay más preguntas. De todas formas, creo, Jesús, que querías que una persona en especial... Sí, le vamos a pedir a Conchi que suba, por favor. Conchi es... Conchi es la esposa... Viuda, la mujer de José Luis Sáez de Ugarte. Hemos dicho al principio, el título de la charla era De Vitoria al cielo. Y José Luis pues está en el cielo viéndonos. Venga, sube. Bueno, pues que vaya un aplauso también a través de su viuda para José Luis. Y Edurne, te voy a pedir que vengas también aquí. ¿Qué? No sabía yo. Jesús, os voy a pedir que os acerquéis hasta aquí un momento. Mallorca, ya. Jesús, acercaros un momentito. Sí, porque... bueno, tengo una... Como hilvanao, he acabado la historia con Celedón, que el pobre Heraclio Alfaro fallece el día que va a subir Celedón. Pues iba a hilvanar una historia, que es la última traspa, ya prometo no poner más, que es esta traspa. Tú que eres un blusa recalcitrante. Viejo. Viejo y recalcitrante. Pues bueno, mi padre, cuando vine de Santa Cruz de Campezo, de tu pueblo, en aquella época se venía de patrona y vino a vivir con Amado López y Piña, que es de los 9 más o menos inventores, vamos a decir, de la bajada de Celedón. Aquí está mi padre, que está allá arriba. Un aplauso también para el aita de Jesús. Entonces, mi padre participó en el invento de la subida de Pepito, que era un blusa de la cuadrilla de los tímidos. Aquí se les ve con la gorra de la T, de los tímidos. José Luis era 3 años más mayor, o sea, perdón, más joven, y era de la competencia, era de los desiguales. Mi padre... ¿No sabes si empezó en los tímidos? El José Luis Sáez de Ugarte tiene un libro sobre los blusas, con fotos y con la historia de los blusas, que es de las pocas cosas yo creo que hay de aquella época. Entonces, mi padre y José Luis no se conocieron, aunque seguro que anduvieron por ahí en correrías. De hecho, José Luis se marchó a París con Madina Beitia. No sabemos muy bien a qué, alguna locura de juventud, porque fueron a París vestidos de blusas. Entonces, en París imagino que a tu marido y al otro dirían, estos están chotados, porque ir allí vestidos de blusas no sé muy bien lo que pintaba. Entonces, yo no he sido blusa, soy el garbanzo negro de la familia, pero bueno, que... Nunca es tarde, ¿eh? Sí, pero ya la salud no acompaña, ya. Pero bueno, estos son los cacharros que se hacían en aquella época. Los hacían... Mi padre vivía con Amado en la calle Avendaño, y esto fue, por ejemplo, un tambor, que aquí la gracia era que se metía un tío por aquí, y al principio se dieron cuenta que tocando el tambor por fuera, pues que no funcionaba. Entonces se metía el tío dentro, sacaba el brazo por un agujero y tocaba el tambor así desde dentro. Aquí, estas fotos, el que conozca a Amado, este es Amado, aquí está con su esposa, mi padre aquí muy delgadito, aquí está también él. Y este, por ejemplo, es un tanque en aquella época para sacarse dinero los blusas. Hacían cosas de estas pues para luego la Becerrada de Santiago llevarse en la taquilla. Y con este cañón pues tiraban agua y cosas así. Aquí llevaban una alpargata, o sea que ya eran gamberros en aquella época. Y eran los tímidos, por lo que me han dicho, porque de tímidos no tenían nada, era lo contrario. Porque el inventarlo de Celedón y que apareciera un tío por ahí por el tejado y todo aquello, pues muy cabal no era aquella historia. Pero bueno, entonces hemos enlazado
a mí un poco con tu marido y con el Celedón que tenemos ahí. Y encima nuestro Heraclio, pues... Con esta anécdota lo que hay que revisar en el grupo de inventores de Celedón, igual hay que meter a una persona más, a un tal Sagastui. Pues oye, apuntarle. Tiene 93 años, porque cuando lo inventan en el año Habrá que darle 57, claro, el Celedón se inventa en el año 57, que claro, o eres muy mayor o ya es difícil que... Hablaremos con un tal Eduardo Valle sobre este tema. Él se acuerda, Oye, por os ejemplo, voy a también pedir- él se acuerda también de Jesús Jiménez, Sí, de chato. pero vamos, la mayor amistad yo creo que la tenía con Amado. Acercaros, Jesús, acercaros también Loli. No, no. Conchi. Conchi. A ver, Jesús, después de esta conferencia, forma parte ya de la asociación de la institución Celedones de Oro. Y como no, la bienvenida se la damos con una figura de Celedón. Pero él quiere que la coja ella, porque en nombre de José en Luis realidad Alduarte. José Luis... Entonces, aunque es para ti, la vas a coger tú, Conchi. Y un aplauso para Jesús y también para Dos veces. José Luis Duarte. Y Edurne Y ella también. Edurne también te hace entrega ahora, sí, a ti, Jesús, del diploma que certifica que entras y que formas parte ya de la Asociación Celedones de Oro como socio ilustre. Y a todos vosotros y vosotras, queridos amigos, agradeceros vuestra presencia esta tarde. Creo que ha merecido la pena la conferencia de Y Jesús. podéis ir a Elcar, que ahí tienen los libros, a 18 euros. Quedan muy pocos, yo lo voy diciendo. Y os emplazamos para No la llevamos conferencia... royalties, ni Conchi ni yo. Ahí. Os emplazamos para la próxima conferencia en febrero a cargo de la escritora Carmele Jayo. En febrero os esperamos aquí también. Venga, Gabón, Gustioi, la milla esker.